El Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas presenta un programa que bendecirá tu vida con reflexiones en la palabra de Dios y ánimo en tu diario vivir con esa frescura del amor de Dios. Yo te creo. El Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas está al aire, 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 al aire. El cielo y la tierra canten al Señor, los montes y los valles al Creador. Muy buenos días, amados amigos y hermanos que nos están acompañando en este hermoso día jueves. Un jueves tan hermoso, tan lindo, que la verdad de las cosas es de que le doy gracias a Dios porque nos permite ver la luz de un nuevo día, nos permite también estar acompañado de nuestras familias, de nuestros amigos, bueno, aunque sea a lo lejos, pero nos permite estar acompañados. Quique, buenos días. Buenos días, amigo Julio, buenos días a toda la radioaudiencia que está desde muy temprano a través de la señal de Radio Impacto de Dios, saludando a todos nuestros hermanos desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, toda la gente maravillosa del estado de Monterrey, de Sonora, de toda la República donde llega esta señal de Radio Impacto de Dios a través de las diferentes plataformas sociales, y sabemos que, bueno, es un día bendecido para bendecir a todos aquellos que Dios nos da la oportunidad, a nuestros vecinos, a los de la casa. Bueno, hay tantas cosas que hablar y aquí en el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócese las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y ténganlo todos los términos de la tierra. Bendito sea, bendito sea, bendito sea nuestro Dios, porque hoy nos ha dado la vida, nos ha dado el privilegio de estar en este espacio para bendecirlos. Bienvenido, hermano Julio. Muchas gracias. Pues me siento muy contento, muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Usted que está ahí en casita, en la oficina, que va viajando pues hacia su oficina, o los que ya están en su centro de trabajo, así también a las amas de casa que están en la cocina preparando los sagrados alimentos para los niños, y los que tienen que ir a trabajar aún a pesar de las circunstancias. ¿Sabe qué? Vaya feliz, sea feliz, disfruta el día, porque muchos desean tener esta bendición que usted y yo tenemos en esta mañana, que es la vida. Y si está sano, es una doble bendición. Así es que a disfrutar del tiempo que Dios nos da, no la desaprovechemos y tomemos esta oportunidad también para compartir del amor de Jesús a otras personas. Quique. Sí, pues claro, todo tenemos que hacer con gozo, alegría. Verdaderamente el estar de pie, el abrir nuestros ojos, creo que desde ese momento empezamos a ver la bendición de nuestro Dios, y claro, tenemos que compartirlo con aquellos que también nos vemos. Yo cada vez que veo a una persona veo un milagro de Dios. Hoy temprano le decía: Señor, gracias porque tu palabra nos llena de esa fortaleza al decir que tú haces salir tu sol sobre buenos y malos y descender tu lluvia sobre justos e injustos. Entonces vemos que tu amor es igual para todos, ¿sí? Está al alcance de todos, y a veces, yo siento que casi siempre no logramos entender el verdadero motivo del haber traído a su Hijo a la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa palabra cuán, en donde está metida ahí, dice que miremos cuán grande, cuán amor, ¿sí?
Es el amor del Padre para con nosotros, es sin límite, es sin medida, está al alcance de todo. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados. O sea, todos los que necesitemos de Dios, está ahí. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Dice que Él está vigilante, que Él no se cansa con cansancio, no se fatiga. Es un Padre lleno de amor, de gracia y de misericordia. Amén. Muy bien, Quique, ¿cuál es el tema de hoy, de esta mañana, que vamos a presentarle a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes? Porque hay gente que nos está viendo a través de la televisión de internet, a través de la 97.9 Impacto de Dios. Son tiempos en los cuales tenemos que compartir no solamente la palabra, sino también un amor de Dios a través de un saludo, a través de una bendición y a través también de una despensa, de algo que pueda ayudar al más necesitado. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, eso es. Quizás es algo que a veces nos duele un poco, o quizás no lo tomamos en cuenta, ¿no? El ver que nosotros tenemos el pan en la mesa, pero hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? Y el jueves pasado se me olvidó, ya después reaccioné, venía pensando en eso y después reaccioné que no hice hincapié en eso, acerca de la invitación que nos hacías, ¿no? De que 1 kilo de ayuda, ¿no? Se sigue necesitando ese kilo de ayuda para la familia pastoral, hay pastores que no tienen un salario, que hoy no se están reuniendo. Entonces tenemos que tener ese corazón agradecido y poder acercarnos con el que no tiene, ¿no? Poder preguntarle a mi vecino, preguntarle ahora sí a mi prójimo, ¿ya comiste? ¿Tienes para comer? ¿Tienes para las tortillas? Yo sé que si ponemos un granito de arena, creo que todos vamos a compartir de lo que tenemos y principalmente de lo que decías, del amor de Dios. Así ¿sí? Aquí, pues esto es la confianza en Dios. Eso está basado en el capítulo 12 de Lucas, del versículo 22 al 31. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo está esperando la ayuda de los hombres, sí, esperando la ayuda de otro lado. Pero aquí la palabra que escribe Lucas nos exhorta a que no dependamos del hombre, sino dependamos de Dios, ¿sí? Entonces, aquí dice Lucas, escribe Lucas en el versículo 22, dice, dijo luego Jesús a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por la vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida no es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni graneros, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Y siempre fíjate, hermano, que en Mateo también habla de esta cuestión de los afanes y de la dependencia de Dios. Y este tema, confianza y dependencia de Dios, precisamente nos lleva a esto, a no estar afanados, ¿sí? Porque aquí me llama mucho la atención que aquí Lucas menciona a los cuervos, y los cuervos tienen una naturaleza mala. Sí, ¿no? Cierto. Y me ha llamado siempre que he leído esta parte y leo a Mateo nada más dice las aves, ¿no? Del campo. Pero aquí me habla mucho de esto, y también me lleva a que por qué Elías fue alimentado por un cuervo, ¿no? Uh-huh. Porque su aspecto no es lo mismo que un pichón o otra paloma, ¿no? No tiene algo atractivo, ¿no? No, ¿cierto? No, el tamaño, la parte, y que ese es agresivo, ¿no? Pero aquí maravillosamente dice los cuervos, dice Lucas, ¿no? Y nos habla de que no estemos afanosos, de que ansiosos, ¿no? Tenemos, hace ratos que comentábamos fuera de cabina, decías, esto nos viene a cambiar la vida. Claro que sí, ¿no? Y hablamos de la necesidad de congregarnos, ¿sí? De reunirnos, de alabar, de glorificar, de exaltar, de bendecir el nombre de Dios, ¿sí?
para quienes tenemos esa necesidad, para quienes hemos estado cansados y trabajados y sabemos que en los brazos del Padre vamos a descansar, ¿no? Sí. Pero para quienes les causa tedio, les causa molestia al saber que ya va a llegar domingo, que va a llegar el miércoles, el día que te reúnes y pones cualquier pretexto para no hacerlo, están felices, puesto que no hay esa necesidad. No. Así es cierto. ¿Cuántos vamos a regresar a la congregación? No lo sé, hermano, pero esto es parte de un filtro. Sí. Yo así lo estoy viendo. No. Totalmente de acuerdo, pero quiero entrar más allá del tema que estamos tocando en esta mañana y quiero irme al versículo 31 que a mí me pone esto como anillo al dedo, ¿no? Desde el 30 dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Wow. ¿Sí? O sea, y aquí es donde yo quiero partir. Porque aunque la palabra dice advertencia contra la ansiedad, pero yo quiero decir, bueno, ¿la ansiedad de qué? ¿Quién provocó esta ansiedad en la cual estamos metidos? ¿No? Y quiero irme a Lucas 21, 29 al 31 que dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Wow. En el pasaje anterior que tú dice, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Y dice, y cuando estas señales vengan, sabed que está cerca el reino de Dios. Wow. Hay una interrelación que a mí me llama mucho la atención. Y quiero iniciar con una anécdota muy bonita de un libro que me llama mucho la atención y se llama Señales de Esperanza, para que usted lo lea. Y comienza así. Moreno de 70 años, cabellos y barba emblanquecidos por el tiempo, rostro apacible y de andar pausado, el hombre parece un abuelo cariñoso que lleva un regalo a sus nietos. Por lo menos eso es lo que cualquiera pensaría al verlo caminar por las calles de una ciudad vistiendo traje oscuro y con un maletín de cuero negro en la mano derecha. La verdad es diferente, el anciano no lleva regalo alguno. El maletín esconde una bomba en forma de noticia. Una noticia que sacudirá a la opinión pública mundial y provocará las reacciones más controvertidas. Al dar la vuelta al mundo, el hecho llevará a muchas personas a pensar que ese anciano está loco. Otros creerán que el hombre de maletín negro solo busca promoverse. Al fin de cuentas, los hombres públicos necesitan siempre estar en evidente presencia constantemente. Es de la noticia que les viene la popularidad. Escuchen, la noticia que les viene la popularidad es a través de los medios como un político se hace conocer. Y Ernie Chambers, senador independiente por el estado de Nebraska, allá en Estados Unidos, es un viejo polémico, irreverente político. El día 14 de septiembre de 2007 a las 10:30 de la mañana, el senador Chambers entra en la corte del condado de Douglas, mira hacia todos lados como un niño necesitado que desea llamar la atención y hace explotar la noticia. Abre un proceso judicial contra Dios. Abre un proceso judicial contra Dios. Qué locura, ¿no? Le exige, escuchen bien lo que viene, le exige que deje de provocar tanto terror en el mundo. Wow. En el proceso, el abogado afroamericano que nunca ha ejercido la carrera acusa a Dios de ser el causante, escuchen bien, de todas las inundaciones, terremotos horrendos, terribles huracanes, plagas pestilentes, acciones terroristas, hambrunas, guerras, genocidas y otras tantas catástrofes mundiales que aterrorizan a la humanidad. El proceso judicial que Chambers inició contra Dios es inverosímil como pueda ser. Muestra dos cosas. Primera, la irreverencia del hombre moderno típicamente incrédulo contra Dios.
Segunda, la preocupación del ser humano por la realidad aterradora de nuestros días. Y es lo que estamos pasando. Hay una irreverencia del ser humano contra su creador, contra Dios. Tú lo acabas de decir hace unos momentos. ¿Qué va a suceder con aquellos hermanos que de por sí ya no llegaban a la iglesia? Esto les cayó como anillo al dedo. Ya no van a regresar. Pero ¿sabes qué? Dios está trabajando. Amén. Dios se sigue moviendo. Amén. El Espíritu Santo de Dios sigue llegando a otros corazones y a otras personas que sí necesitan de Dios. Amén. Lo siento por esos hermanos. Claro. Porque la palabra dice que más les hubiera valido no haber escuchado del Evangelio. Ahora ya lo saben. Hay doble maldición. Y ellos lo saben. ¿Sí? Están conscientes de esto. Algo extraño sucede en este planeta. Y únicamente no ve el que no quiere ver. No es normal la avalancha cada vez más frecuente de catástrofes naturales. En fracción de segundos son borrados del mapa ciudades enteras. Miles de vidas desaparecen, según un informe del IPCC, es el Instituto Relacionado con las Naciones Unidas del Calentamiento Global. Si este calentamiento global continúa como lo viene haciendo, podría exterminar a una cuarta parte de todas las especies de plantas y de animales de la Tierra para el año 2050. Una cuarta parte. Este mismo informe asegura que si todo el hielo de la zona antártica se derritiera, el nivel del mar aumentaría aproximadamente 61 metros. Escucha bien, 61 metros. Aterrador si se tiene en cuenta que un aumento de solo 6 metros sumergiría Londres y Nueva York y todas las capitales próximas al mar. El ser humano no puede dejar de preocuparse ante informaciones como estas. La acción judicial del senador puede parecer ridícula en su destinatario, pero es coherente en su preocupación. Las previsiones de fenómenos atmosféricos que amenazan la seguridad del planeta son cada vez más aterradoras y pesimistas. Algo parece haberse salido de sus ejes. No es alarmismo. Algo que está fuera de control, hermano, se aproxima. De otro modo, ¿cómo explicar tantas catástrofes naturales, tanto de dolor y tanta desesperación? En fin, ¿qué pensar ante decenas de inundaciones, terremotos, incendios, volcanes que entran en erupción después de años de huracanes, mezclando sangre, lágrimas al ser humano, y este se ve pintado delante de sí en un cuadro de terror, de desolación y de muerte? Por otro lado, tampoco es normal la confusión existencial que el ser humano padece. Anda perdido y comete desvaríos. ¿Cómo explicar que personas destruyan vidas y sueños sin piedad? ¿Por qué el ser humano, el más inteligente de las criaturas, es capaz de realizar barbaries como arrastrar a un niño de apenas 5 años amarrado a un automóvil hasta matarlo? O secuestrar a estas criaturas inocentes para humillarlas sexualmente, o para vender sus fotos al mundo perverso de la pornografía, y llegando al extremo de vender también sus órganos. ¿Qué esconde el hombre de nuestros días en la maraña de su mente? ¿Qué esconde el hombre de nuestros días en la maraña de su mente? Porque unas veces es tierno y solidario, y otras veces es salvaje y cruel. Cuando un joven universitario en la flor de la vida dispara indiscriminadamente contra sus compañeros, mata a muchos y después pone un punto final a su propia vida, es hora de repensar el tiempo en que vivimos. Algo anda mal en las profundidades del corazón del ser humano. El tren de la vida se salió de los rieles y viene sin gobierno a una velocidad peligrosa. Es innegable y dolorosamente absurdo, pero es real. ¿Qué lleva a la juventud a hacer circular miles de millones de dólares? Yo no hablo de pesos mexicanos, de dólares, gracias al consumo de drogas
y a alimentar con ese dinero cientos de otros negocios del submundo del crimen? ¿Qué es lo que tanto busca y no encuentra? ¿Por qué se autodestruye? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer hoy en día. Muchos nos preguntamos, ¿por qué estamos hasta aquí? Mi querido Enrique, Dios no quiere que estemos aquí. Fue el hombre quien creó todo esto y por eso estamos hasta aquí. ¿Sí? La falta del amor de Dios en la humanidad. El hombre, el ser humano, está desconcertado. Anda en busca de algo que lo satisfaga, que lo llene. Pero no hay nada en el mundo que pueda llenar la necesidad del ser humano. Por eso se está destruyendo. ¿Qué opinas, mi buen Quique? Te dejé pasmado. Creo que, al igual que a muchos, ¿verdad? Oyendo todas estas interrogantes y que pueden tener o no tener una respuesta de todo esto. Tenemos a un Dios bueno, su naturaleza es buena, ¿sí? No sé si de tan bueno que es que nos dejó el libre albedrío, y eso es, creo que ha afectado el hecho de que tú dispongas y hagas, ¿no? Ayer estaba en un lugar, en el Valle de Cintalapa, y ahorita por la temporada de lluvia, donde quiera están cantando los enzontles, y es maravilloso oírlos, ¿sí? Pero ve a una persona y dice, yo aquí los corro, me tienen harto, me fastidian. Y me quedé yo así, o sea, ¿cómo es posible? Le digo, son los únicos que nos muestran a nosotros que están apegados a una ley. Porque ellos alaban a su Creador, anuncian un tiempo, siempre son agradecidos con aquel que los alimenta. ¿Será envidia? Más que eso. ¿Porque son libres? ¿Porque han creído? ¿Porque son obedientes? ¿Porque no dañan su entorno? ¿Porque aman la naturaleza? Y yo me quedé así y le digo, a mí me fascina. Voy a continuar con la reflexión, si me permites. Todas las incoherencias, estas acciones del ser humano, en verdad sí tienen una explicación. No están visibles a primera vista, pero tienen razón de ser. El descontrol de una naturaleza enloquecida, las acciones perversas del propio hombre, las guerras desquiciadas y sin sentido, el hambre que viene como una consecuencia de todas estas acciones, solo es lo visible del escenario de los acontecimientos. Pero detrás de la cortina de los hechos, algo se aproxima inexorablemente, silencioso, con pasos firmes. El simple espectador lo desconoce, sin embargo, un libro lo registró hace ya muchos siglos, y es la palabra de Dios, es la Biblia. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca? ¿A qué se refiere Jesús cuando pronunció estas palabras? Las respuestas a estas interrogantes puede cambiar el rumbo de la historia, de tus luchas, de tus dramas, de tus tragedias, de la historia y el destino de las personas que más amas. La historia, en fin, de un conflicto milenario, extraño y trascendental, que está próximo a desencadenarse. Nos tenemos que hacer una pregunta fundamental, y es la siguiente: ¿qué es lo que el hombre está haciendo para el futuro?
lo que el hombre está haciendo está acorde a la voluntad y al corazón de su creador, de Dios? ¿O en lugar de hacer lo que hacen las aves, de alabar y glorificar a su creador, el hombre está entristeciendo el corazón de su creador? En lugar de acercarse como las aves a la presencia de Dios y glorificarle, el hombre, aún consciente que existe un creador, se está alejando de su presencia, dándole la espalda a él para buscar los afanes de este mundo. ¿Qué es lo que busca el ser humano? El ser humano busca riqueza, busca dinero, satisfacer sus necesidades primarias, y eso es lógico y natural. Pero hay seres humanos que ya tienen satisfechas sus necesidades primarias y buscan llegar a enriquecerse de una manera ilícita por encima de su prójimo. No le importa la vida de su prójimo. Enrique. Sí, en versículo 25 y 26 dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podréis ni aun lo menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Entonces, los afanes siempre van a existir y han existido. ¿Sí? El querer cambiar el mundo o querer cambiar las cosas o el rumbo de la vida a través de las riquezas, del poder. Y es ahí donde el hombre está peleado consigo mismo. Ha dejado de ser feliz en contemplar todo el entorno hermoso que Dios le ha dado. Cuando le delegó a Adán y a Eva el paraíso, el Edén, para que viviesen, fue el hombre que tomó la decisión de desobedecer. Fue el hombre que tomó la decisión de violentar su propia vida. Porque como consecuencia de la desobediencia, hoy tenemos que trabajar, y no es porque no nos guste trabajar. Porque Jesús así mismo lo dijo: mi Padre hasta hoy trabaja, y yo por eso trabajo. Porque le recriminaban el hecho de guardar el día de reposo, de hacer cosas en el día de reposo, ¿no? Entonces, también somos exhortados. En el libro de Proverbios dice que si fuéramos flojos en el día del trabajo, nuestras fuerzas serán reducidas. O sea, pero la consecuencia de la desobediencia, hoy estamos viviendo cosas muy, muy desastrosas. Pero hay un tiempo, y eso es lo que decías, hay señal de que algo se está acercando. Ya está a la puerta. Y fíjate, Enrique, lo más curioso de todo esto: ¿por qué estamos en este momento? ¿Sí? Esta pregunta es fundamental. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Y ese porqué está precisamente en el pasaje de Mateo 24:3, que dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús y sus discípulos estaban ahí en Jerusalén y estaban contemplando desde el monte de los olivos toda la ciudad. Pero algo que sobresalía dentro de la ciudad era el templo. Y fíjate bien lo que Jesús está hablando y diciendo y expresando. Jesús está hablando del reino celestial, pero sus discípulos están hablando del templo todo el tiempo. Sí. Resaltan la hermosura del templo. Jesús resalta la hermosura de la vida después de esta vida. Son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. Que si analizamos este diálogo, los apóstoles ni siquiera se daban cuenta del tema que Jesús estaba desarrollando. Ellos estaban perdidos en su mundo material, ¿sí?, en lo excelso de la religiosidad. Y hoy en día la religiosidad
es el enemigo número uno de la relación con Jesús, que son dos cosas muy diferentes. Pero no solamente hablo de la religiosidad, hablo también de la deshumanización. Me llama mucho la atención la indiferencia, la frialdad que hay hoy en día en el mundo. La gente se puede morir, se puede desmayar y nadie va a socorrerlo. Al contrario, nos hacemos a un lado, ¿sí? Y que Dios lo bendiga. Vemos a la gente con necesidad que está pidiendo para comer y no se le da. Hay una indiferencia. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano lo ha generado. Hace unos días, mi esposa y yo, después de dar una reflexión por la mañana, un sábado, le pedí a la iglesia que me donara unas tortas y 1 litro de jugo o de refresco para irlo a repartir a los inmigrantes que vienen a nuestra ciudad. ¿Cuál fue la sorpresa, mi querido Quique? Cuando llegamos a los cruceros a entregárselos a los inmigrantes, no a nuestros paisanos, ¿sabes qué nos decían? No, comida no, dinero. Sí. Dinero. Sí. ¿Cómo nos dolió el corazón? Y eso hace que el hombre se vuelva indiferente contra el hombre. Porque hay gente humana, amorosa, sí, que quiere dar lo que puede dar. Pero hay gente que tiene necesidad, pero quiere más de lo que su prójimo le puede dar. ¿Te das cuenta? Tristemente, ya ves que estuvieron pasando, se hizo viral algunos de los videos que pasan ahí y decían, se les llevó despensa donde se incluía arroz, frijoles, jabón, el que comúnmente nosotros, bueno, para mí yo me baño con ese, que es el jabón sote, jabón a mí me sote, encanta, ¿no? También, claro. Entonces, y decían que los frijoles son comida para marranos, sí, que el jabón era para los perros. Entonces, imagínate lo que tú acabas de decir. Ya eso mismo ha causado que tú te abstengas, porque no sabes si lo que tú estás dando con todo tu amor o lo que Dios puso en tu corazón dar, porque Dios es el que mueve el corazón. Así es. ¿Sí? Nosotros no somos buenos, es Dios quien mueve el corazón para hacerlo. Termino ¿sí? con esto, Kiki. ¿Sí? Fíjate que al dar la vuelta a otro lugar, a otra esquina, estaban nuestros paisanos trabajando en el día a día. Mi esposa se baja, no se bajó del carro, sino le dice, ¿quieres algo de comer?, le dice a un niño. Y el niño le dice, sí. Y donde le dio la torta, muy bendecida, y el refresco, dice, regáleme otro para mi hermanito que está en el cuarto. Y se acerca otro hombre que está limpiando cristales, yo también tengo hambre. Y otra mujer, mi esposa terminó llorando, ¿sí? Y digo esto, veo y regreso a la plática, al diálogo que tenían los discípulos con Jesús. Jesús estaba hablando de un reino celestial, de algo venidero, que el ojo humano no puede ver. Los apóstoles estaban en un diálogo diferente, en un diálogo terrenal, de lo que llama la atención, de lo superfluo, de la vanidad. Ellos siempre han sido orgullosos de su templo, ¿sí? Algo excelso, maravilloso. Y quiero ir y continuar con esta lectura que traje hoy para los radioescuchas, esta pequeña reflexión. Y dice así, muy bien, se aproxima el momento supremo, la hora crucial en que el amor y el dolor se abrazarán, el instante del sacrificio mayor de la entrega infinita. El Rey de Reyes, estoy hablando de ese momento en el cual los discípulos están hablando con nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes y Señor de los Señores, Creador del universo y dueño absoluto de los cielos y de la tierra, descenderá a los niveles más profundos de la humillación. Son momentos antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz. Será clavado como un paria en una cruz reservada para los peores delincuentes. Pagará así el precio de la redención humana. Lo pagará con su sangre. Rescatará al hombre del poder de la muerte. Lo traerá a la dimensión de la vida. La cuenta regresiva de la misericordia ha empezado. Una densa nube de tristeza y dolor se mueve entre ellos como presagio de muerte.
Ellos no lo perciben. Ellos están viendo lo material, pero Él está viendo lo por venir. Tal vez los discípulos sean demasiado humanos para entender las cosas del Espíritu. El Maestro sí es consciente de la solemnidad del momento. En pocas horas la angustia y la soledad se apoderarán de ellos y Él no quiere que sufran. Los ama con un amor incomprendido e infinito. Los está amando hasta la muerte. El relato bíblico dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Marcos relata que uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. ¿Te das cuenta? El dolor está cercano. La hora crucial se aproxima. El destino eterno de la humanidad se va a decidir en pocas horas. Los discípulos están preocupados solo por lo material, el templo. Al ser humano le fascina el brillo de las cosas que puede tocar, y sin duda el templo, con sus enormes bloques de mármol, con el oro de sus detalles interiores, con sus columnas gigantescas, es esplendoroso, es impresionante, es agradable a la vista, es admirado y tocado. Llega un momento en que me pongo a pensar y digo, los israelitas de aquel tiempo en realidad llegaban a Jerusalén por adorar a Dios, al Dios de su creación, o llegaban al templo a adorar al templo, no a Dios, ¿no? Sí. Son dos cosas muy diferentes. 21 siglos después, ya han pasado 21 siglos, y los seres humanos continuamos fascinados por lo que captan nuestros sentidos físicos. Tenemos dificultad para entender la dimensión espiritual de la vida. Nos aproximamos al momento glorioso de la tierra, su segunda venida de nuestro Señor, pero somos incapaces de percibir la importancia del tiempo en que estamos viviendo. La proximidad del evento glorioso de los siglos parece perderse en la penumbra de nuestra humanidad. No la vemos. Toda nuestra atención está centrada y está concentrada en las cosas que podemos contemplar con los ojos físicos. ¿Qué nos está llamando la atención en este momento? A través de la televisión, a través de la internet, nos está llamando la atención esta enfermedad, nos está llamando la atención las guerras, la violencia que se está desarrollando al interior de los hogares, los terremotos que se están anunciando en otras partes del mundo, los huracanes que van a venir pronto. Nos está llamando la atención el calentamiento global, los flagelos sociales, las injusticias. ¿Qué nos está llamando la atención? Pero en realidad estamos ignorando la esencia de lo que sucede. Buscamos soluciones pasajeras y humanas para las tinieblas que se están apoderando del planeta. Desconocemos que en pocas horas despuntará el sol de un día eterno. Estamos en el umbral del sexto milenio. Y siempre he dicho, los judíos dicen estamos en el año 5780. Para nosotros los gentiles estamos en el año 2000. De acuerdo a los análisis teológicos, estamos en el sexto milenio. Está por cumplirse todas las profecías apocalípticas. ¿Estamos en el umbral? Sí. ¿Falta poco? No lo sé. No lo sé. Yo no puedo decir que en el 2050, yo no puedo decir que en el 2080. No lo sé. Quizás falten 120 años, 200 años, pero no más de eso. Pero mientras Dios nos está dando la oportunidad de continuar predicando el Evangelio. En aquella ocasión, volviendo al momento en el cual los discípulos y Jesús están en ese diálogo, que no tiene nada que ver un diálogo con el otro, porque los discípulos están centrados en la hermosura del templo de Jerusalén.
cuando Jesús está preocupado por el porvenir de su muerte y lo que significa la muerte en la cruz del Calvario. En aquella ocasión, la respuesta de Jesús a sus discípulos los deja perplejos. Y dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El maestro habla de destrucción para construir los valores del espíritu, y es necesaria la destrucción de los valores de la carne. El inicio del reinado de la vida requiere el fin del imperio de la muerte. Y esto es un misterio que se está revelando en este momento. Tenemos que cambiar nuestra vista. Amados hermanos, amados radioescucha, no te afanes por las cosas de la vida. Mejor afánate por las cosas que no ves, por lo espiritual. Y tienes que comenzar a construir desde aquí, desde el seno de tu hogar, que es la iglesia, que es la esencia de la iglesia, la familia. Pero para ello debe de haber una destrucción de los valores de la carne, esos valores que el mundo ha estado imponiendo, que nada tiene que ver con los valores del reino de Jesús. Volviendo al tema, los discípulos sienten el impacto de las palabras de su maestro y se ponen a razonar. Si ese fabuloso templo llegara un día a ser derribado, eso sería posible únicamente con la segunda venida de Cristo y la consecuente destrucción del mundo. Ese pensamiento les resulta doloroso, les duele con un dolor que no saben explicar, les duele en el alma, en el corazón, en el mundo interior de las emociones, donde duelen las heridas que no se ven. Todas sus esperanzas están relacionadas con la gloria y el esplendor de ese templo. Sueñan verse libres del yugo romano. Han aguardado el regreso del Mesías por generaciones. ¿Cómo ahora Jesús les dice que ese templo va a ser destruido? El camino de Jerusalén al Monte de los Olivos es un camino con sabor a fracaso. Ellos han dejado todo para seguir a Jesús. Lo han aceptado como el Señor de la vida. Pero Jesús les habla de muerte, de destrucción. Por más que se esfuerzan, no logran entender. Aquella tarde lúgubre desciendan al valle del Cedrón como si bajaran al corazón de la tierra. Es una procesión silenciosa y triste. Los discípulos están perturbados por lo que el Señor les ha dicho, pero no se animan a preguntarle en el camino. De las riberas del Cedrón suben hacia el Monte de los Olivos, continúan tristes, preocupados. Al llegar al monte algún tiempo después vuelven al tema de la destrucción del templo, abren su corazón a Jesús y muestran su curiosidad. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor Jesús les diseña un cuadro de la situación mundial que precederá a su retorno a la tierra. Les habla de guerras, rumores de guerras, de terremotos, de falsos cristos, de persecución, de hambrunas y todo tipo de calamidades. La palabra de Jesús son para ellos los discípulos. Serán testigos de la furia romana que destruirá el templo. Parte de las señales de San Mateo 24 se refieren a lo que sucedería antes de la destrucción del templo. Otras, sin embargo, incluso las primeras por aplicación, anuncian lo que sucederá antes del fin del mundo. Y en esto, mi querido Enrique, quiero hablarte de un punto muy importante. Cuando hablamos del anticristo, todo el mundo estamos esperando a un hombre que se va a levantar, que va a morir y que al tercer día va a resucitar. Indudablemente que así va a ser. Pero el espíritu del anticristo es el que se adelantó y ha prevalecido desde hace más de 30 años en el mundo. Y que en los últimos años está agarrando una fuerza increíble, demoledora. Y cuando hablo de una fuerza increíble y demoledora, es porque el anticristo ya está. Ahora, ese espíritu del anticristo ya está ahora. Desde hace más de 20 años. El espíritu del anticristo ha penetrado a las iglesias. Y escuche usted bien esto que voy a decir, porque usted va a temblar. ¿Y dónde está el anticristo? El anticristo ha estado ya
en las filas de la iglesia de Jesús. El espíritu del anticristo ha estado ya en las filas de la iglesia de Jesús. ¿Y quién es el anticristo? Como su palabra lo expresa, es aquel que se opone a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Tremendo. Sí, hoy sabemos que hay muchas iglesias que han cambiado el evangelio de Dios por el evangelio de la prosperidad. Hoy ya no se anuncia el verdadero evangelio de la salvación, del perdón de pecados, del arrepentimiento. Hoy se está anunciando más el evangelio de la prosperidad para que sea cambiado la mentalidad del ser humano, y aquí lo dice. Sí, acabas de hablar de aquello de lo que los hombres están viendo, los discípulos del Señor están viendo, las cuestiones materiales, se preocupan más por lo material. Sí. Pero ahí te va, Quique. A mí la cuestión de esta doctrina de la prosperidad es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa, y voy a dar continuidad al espíritu del anticristo, son aquellos hermanos que son líderes, que han colaborado en una iglesia y se han opuesto al trabajo que su pastor viene desarrollando dentro de la iglesia. Así es. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Cuántas iglesias a lo largo de la historia se han dividido, se han fragmentado? Es por el espíritu del anticristo. Dios nos manda a obedecer a nuestras autoridades, y un pastor es una autoridad espiritual, mas sin embargo se le ha faltado el respeto a los pastores. Amado hermano, amada hermana, ¿cuántas veces tú, con los talentos que Dios te ha dado, con ese conocimiento que Dios te ha dado, en lugar de ayudar a tu pastor, en lugar de amarle, te pones a criticarlo, te pones a juzgarlo, te opones al trabajo que él hace, te levantas y lo abandonas? Amado hermano, amada hermana, nadie nos ha dado la autoridad para juzgar a nadie. La iglesia es un hospital donde llegan los enfermos, los necesitados espiritualmente, los que necesitan de una sanidad del corazón, de una sanidad del alma, donde el Redentor, el doctor por excelencia, es Jesús. Pero Dios quiere seguir operando, Dios quiere seguir trabajando, y lo quiere hacer a través de ti, a través de mí. Por lo tanto, yo te invito, por favor, busca a Jesús, ayuda a tu pastor, cuida de la vida de él, apóyale en este momento de crisis. Bien, pues nos quedan 2 minutos, Quique. Bien, pues vemos que esto es un momento de reflexión, de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, y bueno, yo creo que vamos a continuar el próximo jueves con esto. Creo que si Dios nos está dando la oportunidad de abrir este tema, híjole, de veras que hay mucho que decir, mucho que hablar, y ojalá que todos los que nos están escuchando puedan poner por obra la palabra de Dios. Así es. Quique, algunas palabras ya para despedirnos. Sí, pues estamos aquí dispuestos a seguir bendiciendo a la gente a través de la palabra de Dios. Esperamos contar con su presencia a través de la distancia en las ondas radiales el próximo jueves. Muy bien, por favor, siga las instrucciones del gobierno. Quédese en casa si no hay necesidad de salir. Y si va a salir, tome las debidas precauciones, use su máscara, su cubrebocas, ayuda mucho, use guantes si es necesario, lleve siempre su alcohol en una botella o su gel, límpiese constantemente las manos con agua y jabón para evitar que esto siga propagándose. Que Dios le bendiga. Por favor, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora, en la misma frecuencia, y sea feliz y haga feliz a quienes le rodean. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Los montes y los valles al Creador, ángeles y... Este fue un programa del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas.
No te pierdas su próxima emisión, donde tendremos más para bendecir tu vida y familia en el amor de Dios. Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas.